Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hermanos también que nos acompañan, papás que han estado viendo. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por este día, por este domingo más que podemos estar con ustedes. Aleluya. Cada semana que pasa podemos ver también las cosas que Dios sigue haciendo entre su iglesia y le damos la gloria a Dios. Vamos a empezar orando para comenzar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos, Señor, porque sabemos, Señor, que este es tu día, Señor. Que es necesario, Señor, que nuestra alma te alabe, Señor, y te dé gloria y te dé honra, Señor. Y Padre, así como dice tu palabra, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy lo hacemos, Señor, hoy levantamos nuestras manos, Señor, porque es en agradecimiento, Señor, y también, Señor, reconociendo que tú estás por encima de nosotros, Señor. Que tú nos creaste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Te damos toda la gloria y toda la honra y te bendecimos, Señor. Y hoy también levantamos estas manos, Señor, para que se fortalezca nuestra alma, Señor, y nos des más de ti, Señor. Nuestra alma te necesita, Señor. Queremos más de tu Espíritu, Señor. Queremos más de ti en esta hora. Padre, nos despojamos de todo peso, Señor, aún de todo pecado, Señor, de todo estorbo para bendecirte. Te alabamos y te exaltamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando. Este canto dice poderoso Dios y habla acerca de algo que vamos a ver en Isaías 40. Pero hoy vamos a darle la gloria a Dios porque Él la merece. Que tú y yo fuimos creados para bendecir el nombre de Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos.
Gloria a Dios. Y vamos a leer este pasaje. Busca Isaías 40. Vamos a leer en el versículo 28. Aleluya. Y este canto está hablando, tú sabes que los cantos están o deben estar inspirados en la palabra de Dios. Señor. Y aquí en Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aleluya. Y este pasaje hace unos días, a lo mejor nosotros cuando estamos jóvenes o chicos, pues sí nos cansamos, pero rápido recuperamos fuerzas. Pero hay veces que cuando tú has estado muy cansado o cuando no has dormido bien, que no te alimentas bien, pues tu cuerpo se siente sin fuerzas. Y sabes que también al alma le pasa que a veces se cansa, nuestra alma a veces se cansa. ¿De qué se puede cansar? Se puede cansar de las circunstancias que estamos viviendo, se puede cansar de las cosas que hay a nuestro alrededor y que a veces nos incomodan o nos ponen tristes o nos molestan. ¿De qué más se puede cansar nuestra alma? Pues de muchas cosas que nosotros a veces nos toca vivir como jóvenes, como adolescentes. Pero sabes que Dios para eso tiene su palabra, para que nos levantemos y para que creamos, que aquí dice el 28, que dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero es necesario que nosotros nos estemos alimentando de su palabra, que le creamos, que obedezcamos, para que en el camino que nosotros estamos recorriendo en este tiempo, en la etapa de tu vida, en la etapa de adolescente o de joven que estás viviendo, tú puedas encontrar nuevas fuerzas en el Señor. Este canto dice que nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Aleluya. Y tú podrías decir, bueno, es que hay veces que yo me siento con ánimo, pero hay otras veces que me entristezco, ¿no? O hay veces que me siento con ganas de que voy a poder lograr todas las cosas, pero hay otros días que me levanto y siento que no puedo, ¿no? Y esas cosas son cosas que vienen a nuestra alma, a cargarnos, a fatigarnos, pero para eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios para fortalecernos, pero también para eso está la oración. Cuando tú te sientas cansado, desanimado, aún yo te podría decir que enojado, tú tienes que rendir todas esas cosas delante de Dios. A veces lo que nosotros hacemos como jóvenes o como adolescentes, cuando nos pasa algo, quisiéramos huir de las situaciones. O quisiéramos que no nos hablen en ese momento, o que nadie nos vea, o nos encerramos en nuestro cuarto, muchas cosas, ¿no? O a veces que hay jóvenes que salen de su casa, prefieren ir con amistades, escuchar música, no sé, muchos recursos. Pero sabes que ninguna de esas cosas te va a quitar, te va a dar paz. Ni te va a quitar esa ansiedad o esa melancolía que tienes, o esa tristeza, o esa decepción. A veces por decepciones que también hemos sufrido, o que a veces estamos esperando algo y vemos que no sucede, o que a veces que la gente nos pueda fallar, pues a veces tu alma se siente así, sin ánimo. Pero sabes que el Señor por eso te está dando hoy su palabra, para que tú te levantes. El 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú te has sentido cansado, dile a Dios que le entregas todo cansancio. A Él le gusta escuchar lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Él lo sabe. Pero cuando tú se lo dices, es la forma en la que te comunicas con Dios, a través de la oración. El 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué quiere decir? Que tú podrías decir, entonces aquí está diciendo que Dios sabe que a veces te sientes cansado y fatigado. Sí, Dios sabe que a veces las situaciones te pueden cansar, pero no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar con esos pensamientos ni con ese ánimo todo abajo. Para eso está la palabra de Dios, que es la que nos fortalece. El 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que aquí está diciendo los que esperan a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que este camino tiene un recorrido. Así como
tuvo un inicio cuando tú aceptaste a Cristo, ya comenzaste a caminar, pero tienes que vivir ese proceso que solo Dios ha diseñado para los que le aceptan como su Señor y Salvador y que ahora somos hijos. Amén, Señor. Entonces, hoy en la mañana nos decían que nosotros no tenemos por qué compararnos con los demás, ni estar compitiendo a lo mejor en nuestro pensamiento así, pues quiero ser como tal o quiero ser mejor que esta persona, no. Nosotros, les decía el apóstol y con la palabra que nos estaba dando, que nos debemos de comparar, pero con Cristo. Aleluya. Y si nosotros lo hacemos así, entonces vamos a poder tener esperanza en nuestro corazón. Amén, Señor. La esperanza viene cuando tú estás poniendo tus ojos en Dios, en Jesús, crees a su palabra y también sabes que debes de saber que van a venir pruebas. No quiere decir que toda nuestra vida va a ser fácil. En la vida necesitamos crecer y madurar, y maduramos en medio de las circunstancias, de las pruebas, de las cosas difíciles que vivimos. Pero tampoco esas cosas van a durar para siempre. Pero de nosotros depende qué tanto van a durar las situaciones, que a veces son difíciles. Sí. Aleluya. El Señor me hacía meditar en este pasaje y entonces en el camino tú debes de tener resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a permitir soportar y llegar hasta la meta. Por ejemplo, alguien que está entrenando para correr, ¿no? Un deportista profesional, o aún los que están empezando, tienen que empezar a practicar para tener resistencia, para no cansarse en toda la carrera que tienen por delante y a lo que tienen que llegar, que es a la meta. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos intentado correr? Y cuando eres niño a lo mejor lo haces, pero yo creo que pues porque así son los niños, ¿no? De que brincan, saltan y todo. Pero si yo te dijera, si tú te quisieras dedicar a esto, por ejemplo, los profesionales, tú pregúntales cómo fue que empezaron. Empezaron de a poco, empezaron a disciplinarse. Nosotros también debemos de tener disciplina en el camino de Dios. Y a veces la disciplina no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta trabajo, aún hasta en horarios, ¿no? Que sabemos que es levantarnos temprano, dormirnos temprano. A veces nos hemos creado malos hábitos. Así también en la vida cristiana a veces tenemos malos hábitos y no nos disciplinamos. Por ejemplo, dices, bueno, hoy sí tuve tiempo de orar, hoy sí tuve tiempo de leer, pero mañana a lo mejor ya no, porque me paré tarde, porque tenía tarea que hacer, porque me tuve que ir corriendo al trabajo, no sé, muchas cosas. Pero el Señor también nos va a hacer disciplinarnos. Y en las enseñanzas que ha dado el apóstol, ahí ha hablado de la autodisciplina. ¿Qué quiere decir? Que no vas a estar esperando a que alguien te diga que hagas las cosas, que tú solo vas a disponer tu alma y tu corazón para hacerlas. Amén. También tenemos que tener en el camino tenacidad. ¿Qué quiere decir tenacidad? Pues que aunque veas que las cosas a lo mejor no van a ser fáciles, pero que tú entonces te vas a armar de valor para poder lograr esas cosas. Y tú tienes que saber que cuando vienes a Dios y cuando tú has reconocido a Cristo y entonces ahora Cristo muere en nosotros, no va a ser en nuestro esfuerzo propio. A veces lo hacemos en el esfuerzo propio y por eso nos desgastamos y nos cansamos y no logramos las cosas a lo mejor que nosotros estábamos esperando. ¿Sabes que la palabra de Dios no miente? Pero a ver, ¿por qué a veces muchos de nosotros decimos, bueno, ya la leí y no ha pasado esto en mi vida? Bueno, pues porque todo requiere un esfuerzo y también el Señor está probándonos para ver cuánto estamos resistiendo. Señor. Tú, por ejemplo, cuando eres más niño, ¿no? O cuando eres más chico y que tu papá te dice y te promete que, y empezando el año, ¿no? Que si sacas buenas calificaciones y cuando termines te va a dar un premio, algo que quieres tú o una sorpresa. Y entonces tú te quedas con eso, ¿no? Tú lo crees y lo estás esperando. Pero en el año, pues van a pasar cosas difíciles. En el año van a pasar que a lo mejor te van a dejar mucha tarea, o en el año van a pasar que a lo mejor hay veces que no vas a tener muchas ganas de esforzarte y de estudiar, pero sabes que allá a lo lejos recuerdas que tu papá o tu mamá te dijeron, bueno, si tú terminas yo te voy a dar esto cuando termines. Bueno, pues así tus papás en lo natural y aquí en la tierra lo podrían hacer, pero sabes que Dios ya nos ha prometido algo y que esa es la recompensa, que si nosotros aprendemos a soportar este tiempo aquí en la tierra, que si nosotros nos esforzamos, nos disciplinamos, resistimos los embates, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en lo espiritual, resistir.
¿Sabes quién te va a querer derribar en todo este tiempo? Pues el enemigo. Y muchos dirían, ay, no, entonces ¿para qué me hice cristiano? No, tú tienes que saber que es un regalo que Dios te ha dado, el que tú seas su hijo, pero también Dios te está dando las armas y te va a capacitar. Entonces no tienes por qué pensar que estás solo. Muchos de ustedes a lo mejor dicen, bueno, yo no tengo a nadie que me apoye, o no tengo a nadie que me entienda, no tengo a nadie que me escuche. Pero sabes que cuando tú tienes a Dios lo tienes todo. Aleluya. Y aún si Dios sabe que necesitas a alguien, Dios lo va a poner en el camino. Y por eso también ha puesto a las autoridades como los pastores, como aquellos hermanos que también a veces funcionan como ancianos. Y tú te puedes acercar a ellos y a lo mejor pedir esa oración y esa guía. Pero tiene que venir de alguien que Dios ha puesto en autoridad y que ha sido levantado por él, no por él mismo, no por el hombre mismo, sino que realmente tiene ese respaldo de Dios. Entonces tú tienes que acercarte y también buscar a esos varones que Dios ya puso y que les ha dado sabiduría. Aleluya. También va a ser necesario que en el camino nosotros tengamos humildad. ¿Qué es la humildad? Pues es aprender a reconocer que vas a tener que ser enseñado por alguien precisamente. Y Dios quiere que tú sigas ese manual que es la palabra de Dios. Pero también para eso nosotros tomamos del Espíritu. El Espíritu Santo nos permite y nos guía a que nosotros podamos vencer y nos avisa aún de las cosas que a lo mejor todavía no has pasado o que vas a pasar, pero Él ya te está fortaleciendo desde antes para que puedas vencerlas y pasarlas. Aleluya. Mira, vamos a leer Efesios 6:10. Y nosotros esto que te estamos dando y que estamos haciendo, no quiere decir que ya lo sabemos todo, pero el Señor nos ha permitido pasar por circunstancias y Dios sabe qué cosas ha diseñado para cada uno. Dios sabe lo que yo puedo resistir en Cristo Jesús. Dios sabe lo que tú puedes resistir en Cristo Jesús. Amén. Porque como personas fácilmente nos podríamos quebrar y diríamos, no, yo ya tengo un límite y yo ya después de aquí ya no doy más, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, pues no soy una persona que practique el deporte y nunca lo he sido. Pero después cuando decidí empezarme a cuidar y me gustó empezar a la caminadora, ¿no? Que es un aparato. Empecé a caminar así de a poco, lento. Y me acuerdo que siguieron pasando las semanas y después ya pasó los meses. Y entonces yo después, como iba casi de lunes a viernes, procuraba o por lo menos 4 o 3 días al gimnasio, entonces, en ese entonces, ¿no? Entonces yo lo que empecé a hacer fue a ejercitarme. Bueno, ese ejercicio que yo empecé a hacer me empezó a dar condición. Y esa condición me permitía que entonces cuando yo llegara a la siguiente sesión o al siguiente día, ya no me sintiera fatigada y no sintiera que ya no podía más. Pues al principio nada más aguantaba como 5 minutos y para mí era así como de ya. Como de ya fue mucho y ya. Pero yo no me daba cuenta que en realidad no iba a ser de un día para otro que yo iba a adquirir la resistencia. Bueno, así también nosotros en el caminar con Dios. O sea, Dios te va a empezar a capacitar, pero no creas que un día a otro, de un día a otro, las cosas todo va a ser fácil, no te vas a tener que esforzar, no vas a pasar dificultades. No, sí lo vamos a pasar, pero con el Señor tenemos promesa. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está hablando de fortaleceos en el Señor, en Cristo Jesús. Tú ya tienes a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Cuando tú lo aceptaste, Cristo Jesús vino a morar en ti. Tú ya tienes de Él. Entonces, fortalécete en Él. Sí, Señor. ¿Cómo crees que Cristo Jesús pudo pasar todas las cosas que vivió? Él llegó como cualquier ser humano. Él fue bebé, fue niño, después fue adolescente, y después joven, y después llegó a la adultez. Ujú. Llegó a los 33 años. Y yo, por ejemplo, te puedo decir, yo tengo ahorita 33 años. Gloria a Dios. Pero no siento que ya lo sé todo, ni que ya llegué. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que entonces yo todavía tengo que seguir creciendo y que tengo que alcanzar la estatura que Cristo en esta tierra, todo lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer y vencer. Y tú dirías, ay, ¿cómo lo voy a hacer si Él era el Hijo de Dios, ¿no? Así de, él tenía, ahora los chicos o los niños piensan, a Él tenía casi superpoderes, ¿no? Así como de, para Él todo fue fácil. No, vino como hombre para padecer igual que tú y enseñarnos que entonces
la vida humana sí se puede vivir en lo espiritual. Aleluya. Y no en las cosas materiales, en lo que tú ves en lo físico. Gloria a Dios. El versículo 11 de Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que cada día el enemigo iba a estar acechándote, cada día te va a decir: ay, no, ¿sabes qué? Que mejor hoy no leas la Biblia y pues mejor hoy sal con tus amigos o va a ver la tele o no sé, juega videojuegos. ¿Qué más les gusta ahora, no? O a lo mejor muchos dicen: no, pues ya a mí no me gusta nada de eso. A lo mejor a mí, con mucha gente, ¿no? Que me gusta estar solo, o me gusta caminar, o me gusta otras cosas, ¿no? Pero sabes que todas esas cosas no te van a hacer resistir ante las pruebas. A lo mejor tú digas: ay, todos necesitamos de 5 minutos de descanso, pero a veces uno no se da cuenta y cuando menos ves, ya pasaron horas y horas que tú decías que según te ibas a relajar con algo, pero a veces tu cerebro, tu mente terminan más cansados y ni siquiera te, como diríamos, ni siquiera te sirvió para desestresarte o no, eso no resolvió tus problemas, ¿o sí? Y a veces nosotros vamos a esos recursos creyendo que eso te va a ayudar. Pero entonces cuando nosotros aquí en la palabra dice vestidos de toda la armadura de Dios, tienes que saber que Dios tiene formas ya. Él ya estableció patrones, por así decirlo. Aleluya. Ahora estamos viendo con el pastor y estamos repasando las 7 relaciones básicas. No te voy a hablar de eso, pero si tú te conectas en martes, en jueves y en domingo, vas a poder escuchar acerca de esas relaciones. Amén. Pero hablan acerca de que cómo nosotros precisamente la palabra lo habla, relacionar. Y la primera dice que es con la palabra de Dios. Aleluya. Y si nosotros queremos conocer a Dios, créeme que no lo vas a hacer de otra forma más que leyendo la palabra de Dios. Y tú podrías decir: ay, pero es que yo no soy bueno leyendo. Porque me he encontrado con chicos que cuando leemos la Biblia se quedan así como de: ¿y esto qué es? Pero es porque no han querido, no es porque no puedas leerlo. Sí se puede. Gloria a Dios. Pero cuando tú te dispones, el Señor, hoy vimos acerca de eso, que es como un espejo en el cual te vas a reflejar y vas a decir, así como de: bueno, pero aquí dice que los muchachos se fatigan y caen, pero dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ah, entonces quiere decir que Dios sabe la condición en la que estás, pero no quiere que sigas así, que Él quiere que te levantes y que te esfuerces, que tengas ánimo. Aquí empezamos leyendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú vienes al Señor vas a tener poder, vas a tener fuerzas. Aleluya. Cuando tú te alejas del Señor y decides tomar otros recursos u otros caminos que piensas que esos son los que te van a ayudar, pues te vas a sentir débil en algún momento y tú te vas a dar cuenta. O si ya te está pasando y estás en esa situación, no tengas miedo. Dios ya te está dando aquí la respuesta. Aleluya. Entonces, dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya viste lo que dice aquí? Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que tu lucha no es con tu papá, que sientes que te agrede, que te regaña, que muchos dicen: ay, ya no soporto a mi papá, ya no soporto a mi mamá que me está dice y dice. No, tu lucha no es con ellos. Tu lucha tampoco es con tus hermanos o con tus hermanas. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos fijamos y pues discutimos de cosas que no tienen sentido? Entonces tu lucha no es con la gente, con las personas. Tu lucha es contra el enemigo, por el nombre lo dice. Él es tu enemigo y él es el enemigo de Dios. Y en el momento en el que tú veniste a Dios, tú dirías: ay, pero no, yo ya no quería. Tienes que saber que Dios está contigo y que en el nombre de Jesús tú puedes vencer. ¿Cómo venció Cristo todas aquellas cosas que tuvo que pasar? Pues las venció yendo al Padre. Por eso Él oraba, por eso Él se alimentaba. Amén. Entonces esa es la forma en la que nosotros vamos a poder adquirir fuerza. Hoy estamos hablando de eso, de fortalecernos, de fuerza. Y un último versículo, vamos a ir a Josué 1:9. Y muchos dicen: no, pues ya me lo sé a lo mejor. Ah, bueno, pues practícalo. Hoy fue lo que vimos también en la enseñanza con el apóstol. Que no solamente es que leamos la Biblia, sino la Biblia sí te va a confrontar, pero también te va a decir entonces lo que
tienes que corregir y te va a mostrar cuál es el camino de rectitud. Y entonces va a venir a limpiarte esa palabra y entonces la vas a poder poner por obra. Y cuando la pongas por obra, entonces vas a comprobar, cuando tú la crees, ya que la leíste, pero ahora haces lo que está diciendo la Biblia y que lo crees, entonces tú vas a poder ver que tu vida va a comenzar a cambiar, que vas a empezar a madurar y que vas a poder enfrentar esas situaciones difíciles y que vas a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer desde el 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aleluya. Si te fijas que aquí lo leemos rápido, pero no hay que leerlo con entendimiento. Dice que de día y de noche vamos a buscar la palabra de Dios. Si tú nada más te habías acostumbrado a orar, y a veces hasta mal, ¿no? Porque es 5 minutos y nada más es así de, bueno, Dios, te pido que me bendigas, te pido que me vaya bien, te pido por mi familia y que me des comida y que me des esto, amén. Eso no es una oración y ese no es un tiempo con Dios, porque nada más tú estás hablando, pero no estás escuchando. Dios te habla con la palabra y tú te comunicas con Él a través de la oración. Y la oración más perfecta, ¿cómo es? De acuerdo a la palabra. Pero también cuando te llenas del Espíritu Santo, si tú ya lo tienes que saber que es necesario que ejercites esas lenguas. Estábamos hablando también de resistencia, ¿no? De disciplina. Bueno, pues las lenguas también nos van a ayudar a tener disciplina. Amén, Señor. Dice que meditaremos en Él de día y de noche y para que guardemos y hagamos. O sea, las palabras que tú lees van a quedar guardadas en tu corazón, en tu mente, pero también las vamos a hacer, lo vamos a practicar. Dice, y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí ya lo está diciendo. Si nosotros nos dedicamos, tu vida tiene que estar dedicada a Dios. En pocas palabras es eso. Tu vida tiene que estar dedicada a Dios. Y tú dirías, ay, no, pero pues yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, tengo que comer. Claro, lo vas a hacer. Pero tu vida va a estar centrada en Cristo Jesús. Y ya hemos hablado otras enseñanzas atrás. Dios no te va a dar algo que dices, ay, pero qué aburrido, ay, pero yo no voy a poder hacer. No, Dios ya te capacitó para algo, pero para eso es necesario que tú le conozcas y que camines con Él. Amén. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiere decir que cuando tú ya tomaste la palabra, la meditas y la haces, entonces el Señor te va a pedir que nos esforcemos. A ti, a mí, nos va a pedir que nos esforcemos y que seamos valientes. Aleluya. ¿Cuántas cosas a lo mejor a veces en la vida cotidiana, ¿no? Que dices, ay, qué cobarde, o que, ¿por qué no sé, cuando sale un animal o algo que hay que matarlo? Y a mí la verdad no me gustan los animales, pero no por eso quiere decir que nosotros no vamos a dejar ahí, ¿verdad? Que esas cosas que son una plaga, a lo mejor como cucarachos, hormigas, ratones, algo así, no los vas a dejar que vivan en tu casa, ¿o sí? Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, también en lo espiritual va a haber cosas que tú vas a tener que quitarlas de tu vida y otras que tú le vas a pedir a Dios la sabiduría y la fortaleza para que puedas vencer esas tentaciones también. Amén. Y que cuando el Señor te haga pasar por caminos difíciles, porque los vas a pasar, acuérdate que hay un versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús, lo dijo Cristo. Aleluya. Quiere decir que ya sabía lo que íbamos a pasar como seres humanos. Pero bueno, entonces dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces esa es la promesa que tienes y en eso debes esperar. Que Dios está contigo en donde quiera que vayas, cuando tú lo estás buscando, cuando te esfuerzas, cuando eres tenaz en este camino que como cristianos todos tenemos que pasar y madurar hasta llegar a la estatura de Cristo. Aleluya. Entonces le damos gracias a Dios por esta palabra, medítala en tu corazón, anota los textos en la transmisión que se va haciendo. Pau va poniendo los textos y también es para que los medites, no nada más ahorita te quedes con ellos, sigue meditándolos mañana, así en los demás días y pregúntale al Señor qué es lo que Él quiere de ti. Amén. Y Él te va a responder. Aleluya.
Gloria al Señor. ¿Pueden acompañarme a Isaías 55? Aleluya, Señor. Y vamos a leer los primeros versículos. Este pasaje que te leía yo hoy acerca de la esperanza en Isaías 40, pues a mí me da gusto y en el Señor cuando pues que el Señor pone lo mismo en nosotros para la palabra que Él tiene, y ya no te lo voy a repetir, pero te voy a leer unos pasajes que hablan acerca de eso. Pero en Isaías 55 el Señor tiene algo para nosotros y Dios nos llamó y es porque Dios tiene salvación para nosotros. Aleluya. Y esa salvación, Dios quiere que tú tengas entendimiento de ella. Te hemos hablado en los domingos pasados del arrepentimiento y de las cosas del camino que ahora Dios tiene para ti. Pero vamos a leer aquí en estos versículos. En el 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, dice, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice el 2: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Aleluya. Y aquí uno puede entender, aquí dice: venid, comprad y comed. Y aquí dice que ¿qué es lo que vamos a comprar? Dice vino y leche. Son cosas que solamente el Padre nos puede dar. Aquí el vino representa, ya nos han explicado con el pastor y hemos recibido enseñanzas, el vino pues representa el Espíritu Santo, y la leche, ¿qué es? Pues la leche es la palabra, que la salvación que nosotros podemos ir entendiendo, y Dios tiene cosas para nosotros en su palabra. Dios tiene una herencia y todo lo que Dios tiene, Dios nos lo quiere dar, pero así como ya vimos algunos pasajes, tú tienes que pelear. Ahorita te voy a llevar un pasaje que dice: tienes que pelear la buena batalla de la fe. Amén, Señor. Y esa fe que Dios depositó en ti para que tú creyeras en Él, esa fe la tienes que mantener todo el camino, porque tenemos una esperanza, y esta esperanza dice en algunos versículos que es una esperanza viva, porque cuando tú recibiste a Cristo, ¿a quién recibiste en tu corazón? Cristo está dentro de ti, y esa esperanza que es Cristo en ti es una esperanza viva. Aleluya. Es una esperanza que tiene precisamente un fin. Es como, por ejemplo, tú cuando entras a una carrera, los que ya están estudiando en las universidades pues pueden entenderlo. Cuando empiezas una carrera, ¿qué es lo que esperas? El primer día de escuela que vas y que estás ahí, pueden haber muchas cosas. A veces hay temor de decir, híjole, no voy a poder, o a veces algunos dicen, entran con emoción. Tú puedes ser, por ejemplo, entran muchos en una carrera. Yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando, pues entra un gran número, pero de los compañeros que entramos el primer día, no todos terminan. Ya hubo algunos que yo no los vi terminar el periodo en el que yo estuve. Y tú puedes ver también así, en Cristo nosotros tenemos una carrera, y muchos son los que entran, pero hay un pasaje en Mateo 7, dice que tienes que entrar por la puerta estrecha, dice, porque angosto, es angosto el camino, dice, estrecha es la puerta, y dice que es amplio el camino que lleva a la perdición. Y en cambio el de la salvación es muy estrecho, pero dice que en otros versículos dice que, imagínate, tú lo tienes, dice, bienaventurado el que lo haya. Tú tienes que, son pocos los que hallan el camino de la salvación. Es un camino cerrado en el que tú tienes que renunciar a cosas. Cuando ya recibiste a Cristo en tu corazón, Dios tiene un trabajo que hacer en tu alma. Y aquí dice, en el 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Y es que tú puedes estar gastando tu vida en otras cosas. Puedes estarte dedicando a cosas que tú piensas que valen la pena. No es malo que tengas un trabajo, que tengas, ya después los jóvenes dicen, bueno, quiero tener una familia o quiero tener esto. No son cosas que sean malas, pero eso no es tu herencia. Eso no es lo que Cristo, solamente Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú puedas vencer. Y ahorita vamos a ver unos versículos, lo que realmente va. Aquí dice, deleitaráse vuestra alma. Aquí dice, oídme atentamente. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar que tú seas lleno del Espíritu, que puedas estar buscando
las lenguas tienen un fin. Y es que cuando tú oras, que con esas, puedes leer en Primera de Corintios 14 y en Judas 20, dice ahí que las lenguas no son nada para qué. Dice, ahí tú puedes ver en Judas 20, dice que con ellas somos edificados en la fe que Dios nos dio, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Entonces tú creces en tu relación con Dios cuando oras en lenguas. En el 1 Corintios 14 dice que tú hablas con Dios cuando oras en lenguas. Entonces, cuando oras en lenguas no entiendes nada. Hay algunos que dicen, pero es que no las entiendo. No necesitas entenderlas porque por eso Dios ya te dio fe. Amén. Por esa fe es que tú puedes orar en lenguas. Aleluya. Y con esas lenguas son las que el Espíritu actúa en tu vida. Dios quiere con su Espíritu trabajar en tu vida para que tú puedas tener entendimiento, porque el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Aleluya. Te estoy dejando solamente unos pasajes para que tú puedas leerlos ahí. También puedes leer Juan 16, que habla algunos versículos acerca de cuál es la obra del Espíritu Santo. Tiene un fin el que nosotros, el Espíritu trabaja en nosotros para que podamos conocer lo que Cristo nos ha dado, lo que tenemos en Cristo Jesús, que puedas conocer la salvación que tienes, y la leche pues es la palabra. Y también es por eso que siempre los invitamos. A algunos dicen, ay, es que me recuerdan y me recuerdan, ¿no? De las enseñanzas, de las transmisiones en este caso, porque ahorita no estamos yendo al templo, no estamos reuniéndonos como iglesia, pero sí están las transmisiones, la palabra se sigue predicando y es una insistencia. Y yo creo que es Dios rodeándonos siempre con su amor, porque la palabra que tú puedes recibir de los ministros es algo seguro, no es algo que tú digas, no, Dios no quiere que tú tengas dudas en tu corazón de lo que estás escuchando. Gloria a ti, Señor. Yo creo que si eres hijo y si verdaderamente has creído en Dios, Dios te va a hacer identificar a los ministros que Dios puso a tu cuidado, y cuando tú escuchas la palabra no pones dudas, porque Dios ya te dio ese testimonio de que es una palabra que viene de Dios. Amén. Y con eso, que ese alimento que tú recibes, Dios quiere llenar tu corazón de Él, Dios quiere darte entendimiento y Dios quiere que crezcas. Aleluya. ¿Y el alimento para qué sirve? Pues así como hace rato veíamos en Efesios 6, dice, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. El alimento lo que hace pues es reponer las fuerzas, y para seguir avanzando. Por ejemplo, si tú estás trabajando, tú lo ves, o estás estudiando y ya pasaste un rato de estar trabajando, estudiando y sin comer, llega un momento en el que ya el cuerpo se cansó. ¿Y qué tienes que hacer? Pues la comida es para reponer lo que pues ahí se desgastó y dar nuevas fuerzas. Entonces el alimento, lo que a tu alma, lo que tu espíritu necesita seguir moviéndose, en lo que tu alma necesita reponer, Dios lo tiene para ti, pero necesitas venir a Él. Por eso aquí dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en la segunda parte del versículo 2, solamente te lo voy a repetir para que son cosas que las palabras de Dios las tienes que guardar en tu corazón. Dice, oídme atentamente y comed el bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Y el 3 dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, cuando tú inclinas tu corazón a Dios, inclinas tu oído a lo que Él tiene que decirte, aquí dice vivirá vuestra alma. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. Un pacto es el pacto que Dios hizo con nosotros, y es una promesa. Dios lo hace, pero un pacto tiene siempre dos partes. Entonces, tu compromiso con Dios quiere que tú vengas a Él sin temor. Hay jóvenes que a veces tienen hambre, dicen, es que sí quiero buscar a Dios, pero no sé cómo. La palabra es la que te enseña, el Espíritu es el que te enseña, y también por eso Dios levantó a ministros a nuestro cuidado, y para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. La semana pasada te leía al inicio un versículo en Lucas 2, que así Jesús también fue niño, y es un ejemplo. Así también dice que Él crecía y se fortalecía. Aleluya. Entonces nosotros, para poder conocer más a Dios y poder seguir caminando y poder crecer espiritualmente, tenemos que llenarnos de la palabra y del Espíritu y ver qué es lo que Dios
nos enseña cada día, porque cada día Dios quiere hacer un trabajo. Vamos a ver ahí en Romanos 8. Puedes apartar ahí en Romanos 8, vamos a ver el Salmo 25. Y nosotros a veces nuestra vida, a veces yo creo que naturalmente vemos las cosas y con Dios no las podemos ver así porque nuestros ojos naturales nos limitan mucho. Porque tú puedes decir, ¿cómo es que Dios quiere hacer algo en mi vida? Y tú ves todo alrededor, puede ser que veas tu condición, puede ser que veas tu casa, tu familia, cómo está. A veces dices, ¿cómo Dios va a lograr hacer cosas en mí? Dios tiene una esperanza para ti, Dios tiene una esperanza para sus hijos, pero Dios requiere que tú la tomes, requiere que tú tomes la palabra y que así como Dios, tú puedes ver siempre los hombres que tenían una relación estrecha con Dios, Dios tuvo que tratar con ellos y Dios tuvo que quitarles cosas. Tú puedes ver el ejemplo de Moisés, cómo Dios lo llamó y dice que es un ejemplo, que así como nos llama del mundo, así también Dios nos llama a nosotros y lo sacó. Y tú puedes ver el ejemplo y puedes leer la historia de Moisés, cómo Dios trabajó con él y lo llevó al desierto 40 años. Y tú puedes ver con qué propósito era que Dios lo tenía que llevar al desierto, porque Dios tenía que trabajar en su alma, Dios tenía que quitarle cosas del mundo y pues imagínate, él estaba como puesto pues para ser un día faraón. Y tú imagínate qué tenía Faraón en el mundo, qué cosas ellos podían tener acceso de conocimiento, de lenguas, de cosas que tú podrías decir están capacitados para reinar, pero en Cristo las cosas del mundo a ti no te sirven. Tú puedes decir, yo tengo una carrera, tengo esto, pero nada de eso te va a servir y lo leíamos ahí en Isaías, tu juventud, la misma fuerza de la juventud no nos sirve para poder vencer en Cristo. Necesitas vencer en Cristo. Solamente Cristo venció. Y cuando tú pones tu corazón en Cristo y dejas que Cristo gobierne tu vida, que nos ponían en la mañana así el ejemplo que como el timón, que Cristo no va atrás de nosotros, sino cuando nosotros seguimos a Cristo, sí va a ser un camino de sufrimientos, pero porque hay un fin. Y si tú dejas que Cristo gobierne tu vida, si tú le entregas el control de todo y dejas que Él sea el que tome las decisiones, que Él sea el que te guíe, entonces Dios te va a dar entendimiento del camino que debes de tomar y tu vida ya no va a estar puesta, tu mira no va a estar puesta en las cosas de la tierra. Dios quiere que tú levantes tu mirada y que puedas ver la esperanza que Él tiene para ti y que las cosas naturales y terrenas no tienen nada, un día se van a acabar. Y si tú pusiste tu esperanza en las cosas de aquí, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a terminar, dice la palabra, que todo eso va a pasar. Pero si tú pones tu esperanza en Dios, es una esperanza que va a ser guardada y que va a recibir un galardón, un premio si tú vences en Cristo. Y aquí en el Salmo 25 dice, vamos a ver en el 4, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus conmiseraciones y de tus misericordias, que son perpetuas. Y dice el 7, de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Dice el 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado porque es grande. Dice el 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Y dice, vamos a ver 13 y 14, su alma reposará en el bien y su simiente heredará la tierra. El 14 dice, el secreto de Jehová es para los que le temen y ellos hará conocer su alianza. Cuando tú te arrepientes y recibes el perdón de Dios,
cuando lo hacemos, yo creo que cada uno puede tal vez testificar del gozo que siente el alma, porque el alma viene a ser libre en Jesucristo. Pero Dios ahora, cuando te arrepientes, Dios quiere mostrarte el camino. Aquí dice, tú le tienes que pedir, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces, cuando tú pones tu corazón en Dios y le dices así, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. Cuando tú reconoces que Él te salvó, pero que esa salvación no se quedó ahí, esa salvación es toda una herencia, es todo. Dios quiere mostrarte tantas cosas que sí, en nuestro cuerpo, en nuestro alma y nuestro espíritu, pero son cosas espirituales que solamente Dios te las puede dar a entender. Pero cuando tú le dices así, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Cuando tú vas cada día con Él y pones tu corazón en Dios, Dios te va a enseñar. Así hay veces que decimos, bueno, yo quiero ir por otro camino, quiero hacer esto, pero cuando tú realmente te rindes a Dios, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Que Dios te va a empezar a enseñar las cosas que en nuestra mente natural no entendemos. Y aquí dice el 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. El temor de Jehová te hace ir con Dios, y el temor te va a hacer detenerte de hacer tu voluntad, de seguir tus pensamientos, y te va a decir, te va a hacer ir con Dios y decir, a ver Dios, ¿cuáles son tus caminos? Enséñame en tu palabra cuáles son tus caminos. Y tú tienes que caminar con esperanza de que la vida en Cristo tiene una finalidad, tiene un fin. Nuestra vida en Cristo es un camino precisamente que tú tienes que recorrer, porque tenemos una esperanza de salvación. Y ahorita vamos ahora sí a Romanos 8, y guarda ese pasaje que dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hace conocer su alianza. ¿Sabes a quién Dios le hace conocer las cosas ocultas? Las cosas que están en lo muy secreto en el corazón de Dios, a los que le temen. También hay otros pasajes en 1 de Corintios 2 que dice a los que le aman. Y por eso es que Dios te dio su espíritu, porque por ese amor es que el espíritu nos va a enseñar las cosas que Dios tiene para nosotros, esas cosas espirituales. Cuando tú ves la palabra y dices, no entiendo, Dios quiere darse a conocer a ti, pero si tú ya te arrepentiste y pones tu corazón en Dios, tienes que decirle así, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, y Dios te va a empezar a dar entendimiento. Pero tienes que alimentarte de algo importante que Dios nos está hablando, y es que tienes que alimentarte de la palabra, tienes que ser lleno del Espíritu cada día, porque es la única manera en la que tú puedes vencer las cosas con las que estás luchando. Y Dios quiere que tú luches por la causa de Él. A veces estás peleando con Dios porque a veces en la juventud tenemos ya algo fijado y pensamos, esto es lo que yo quiero hacer, y luchamos por esas cosas que nosotros queremos. Pero así no es con Dios. Con Dios es que tú vengas y te rindas, y cuando tú te rindes delante de Dios, entonces la pelea es aquí vamos a ver después que dice que es la buena batalla de la fe. Esa es la pelea que nosotros cada día estamos lidiando en Cristo Jesús, porque la pelea que hacemos no es para algo natural aquí en la tierra, es porque estamos con la mira en que un fin tenemos en Cristo, y que es la salvación de nuestra alma. Pero también cuando tú pones tu corazón en Dios y empiezas a entender que solamente en su secreto entiendes las cosas de Dios, entonces tú aprendes a guardarte. Vamos a ver aquí, vamos a ver desde el 17, y dice... Vamos a ver desde el 16, dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y vamos a ver el versículo 23, dice, y no solo ellas, mas también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Dice el 24, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y dice el 26, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Pero vamos a ver en el 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, Señor. Y vamos a leer también el 30, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén, Señor. Entonces Dios nos predestinó y Dios puso una esperanza en nosotros, y esa esperanza a ti te va a llenar de gozo. Tú no vas a tener que estar buscando en otras cosas, no te vas a deleitar en otras cosas. Dios quiere que tu corazón se deleite en Él. Y así como dice el 16, que tienes ese testimonio, ¿sabes por qué? ¿Quién lo puso ahí? Dios puso ese testimonio de que eres hijo de Dios. Aleluya. Pero Dios no quiere que solamente seas hijo. Tenemos una esperanza y te voy a dejar ahí que puedas leer en Apocalipsis 19. Y dice, gocémonos y alegrémonos porque las bodas son venidas. Y dice, y que la esposa se ha aparejado. Entonces nosotros tenemos una esperanza, así tú puedes ver como el ejemplo de un matrimonio, cómo es una comunión, una intimidad, que no a todo, por ejemplo, las cosas íntimas de todo tipo que pueda haber en el corazón, no las hablas con todo el mundo, solamente se hablan entre quién, por ese amor que hay entre esposo y esposa y ese amor que Dios tiene por ti, tú puedes decir, bueno, es que ahorita soy joven y no lo entiendo, pero Cristo vive en ti. Aleluya. Y ese amor que Dios puso en ti, de reconocerlo como Señor, y Dios quiere que lo reconozcas, no solamente como Señor, no como Salvador, sino como Señor también. Amén. Dios quiere que tú puedas avanzar y que puedas tener el señorío de Cristo sobre tu vida, Aleluya. pero ese conocimiento que tenemos en Dios nos tiene que llevar a un fin, y es que tú puedes ver ya después. Les hemos compartido y hace un tiempo el apóstol estuvo dando las enseñanzas de cuando nosotros, la esperanza que tenemos en Cristo, de que un día vamos a ser arrebatados. Aleluya, Señor. Nuestra esperanza no está en decir, hay gente que dice, y ahorita lo estamos viendo, como algunos mueren y dicen, la esperanza se acabó, y que mueren sin una esperanza de decir, mi vida en quién está. Y alguien que no reconoce a Cristo, pues muere de esa manera. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios te dio su Espíritu para que tú puedas tener comunión con Él. Y esa esperanza que Dios pone en ti, tú te tienes que preparar. Tú puedes decir, y puede ser que tal vez, te lo voy a decir así, este camino no es para todos, porque es un camino de vencer situaciones, de vencer cosas, de ya no vivir para ti, de vivir para Dios. Aleluya, Y esa Señor. esperanza de ser arrebatado con Cristo y que un día vamos a estar con Cristo. Y es una esperanza que a ti te debe alentar todo el camino. Amén, Si Señor. tú dices, hay gente que dice, no, pues es que sí sé que hoy Cristo va a venir por su iglesia, sé que va a venir, pero si tú no tienes esa conciencia de que esa esperanza a ti te lleva a apartarte para Dios, a vivir para Dios, entonces vas a vivir fuera de los propósitos de Dios. Aquí en el 30 dice que nos llamó y nos justificó y dice que también nos glorificó. Entonces Dios quiere hacer un trabajo en tu alma. Cuando tú vienes a Cristo, Dios tiene que quitarte cosas del mundo. El ejemplo que te ponía de Moisés, Dios quiere quitarte cosas, Dios quiere trabajar en tu alma. Y aquí también dice en el 32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Esa es la herencia, lo que te decía. Dios dio a Cristo, pero no nada más te dio a Cristo para que fueras salvo. Dios te dio también una herencia. Y eso es que tú puedas tener el conocimiento de Dios, pero que puedas conocer el amor de Dios en tu vida, que puedas ver cómo Dios actúa en ti. Y que esa esperanza que va a tener una finalidad, y cuando estemos con Cristo, dice que hay cosas que van a ser quitadas. Porque lo que ya estuviste esperando ya lo vas a recibir en ese momento. Pero esa esperanza a ti te debe de llenar de fortaleza. Y solamente vamos a ver estos últimos versículos. Dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero, y dice el 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si había cosas que a ti tú sentías que no te podías acercar a Dios, Dios las quiere quitar. Cristo mismo intercede por nosotros para que tú puedas vencer. Y estas palabras que te estoy hablando, tú podrías decir, bueno, yo tengo mi corazón en otro lado. Dios ya no quiere que estés caminando así. Dios quiere que tú pongas tu corazón en Él, que luches por la causa correcta. Te voy a dejar este versículo en 1 de Timoteo 6. Y la causa correcta es la que Cristo tiene, por la que Cristo dio su vida. Cristo entregó su vida por la iglesia. Vamos a ver nada más este versículo y dice el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Y esa batalla que tú tienes que mantener, de cómo vas a pelear la buena batalla de la fe, tienes que echar mano de ¿qué? De la vida eterna. Aquí dice a la cual asimismo eres llamado. Y por último vamos a ver en Apocalipsis. Estas cosas las tienes que guardar en tu corazón, y tal vez ahorita vimos algunos versículos un poco rápido, pero tú tienes que ir con Dios y tú tienes que pedirle a Dios que te enseñe. ¿Sabes? Dios tiene cosas reservadas para los vencedores, y los que son capaces de, solamente Cristo es el que nos da, Dios nos da la capacidad en Cristo de vencer, y que tú puedas tener tu corazón en Él y que tú puedas guardar la fe todo el camino. Y Dios quiere que tú guardes tu corazón en Él, porque es la única manera en la que vamos a poder entender y heredar las cosas que Dios tiene para nosotros. La herencia se da cuando vencemos. Vamos a ver en Apocalipsis 22:20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sea así, ven Señor Jesús. El 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y son cosas que tú tienes que guardar en tu corazón. Solamente te voy a dejar ahí para que tú veas en 1 de Corintios 13:13. Y es que les estamos dando versículos y hemos estado hablando de cosas, hemos estado orando por ustedes, que Dios pueda alentar su corazón. Y cuando tú veniste a Cristo, tu vida está en las manos de Él, pero Dios quiere que tú tengas una relación más estrecha con Él, que puedas tener una relación correcta con Él, y Dios sostiene tu vida cuando tú pones tu confianza en Él. Y ahí en 1 de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y dice, y la mayor de estas es el amor. Ahorita te hablamos más acerca de la esperanza, pero solamente Dios puede sostener tu vida, y cuando tú guardas la fe,
tú vas a ver las victorias que Dios va trayendo sobre ti y vas a ir conociendo más a Dios. ¿Ven? Amén, Señor. Y vamos a terminar cantando un canto precisamente que habla acerca de la esperanza. Dice que está en Dios desde hoy y para siempre. Entonces tú tienes que irte con eso en tu corazón. Aleluya. No más desanimado como lo vimos al inicio, con las cosas que te están pasando, con lo que hay a tu alrededor. Si mañana aún pasaran cosas, tú tienes que estar seguro y cierto que lo que ya escuchaste de la palabra, de lo que ya te estás alimentando hoy y que vas a seguirlo haciendo, eso es lo que te va a permitir llegar hasta el final, a cada uno de nosotros. Vamos a cantar. Amén, Señor. Está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Adoramos, Señor. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Le damos gracias a Dios. Y así como tú ves que estamos llevando este tiempo así de oración, de alabanza, de leer, de orar, todo esto es un modelo también, digámoslo así, de cómo nosotros en la intimidad debemos de buscar al Señor, alabándole, dándole gracias, despojándonos de todo peso. Cuando tú le alabas, te despojas de todo lo que te estorbaba. Y cuando tú oras en lenguas, te estás llenando de Él. Entonces, la palabra es la que te va a fortalecer en todo este tiempo. Te bendecimos y le damos gracias a Dios por tu vida, por todos estos domingos que nos ha permitido estar conectándonos con ustedes. Y procura tener esos tiempos ya listos. Cuando sea domingo, no lo hagas como un de, sí es cierto, hoy hay reunión, o sí es cierto, hoy es día de culto. No, eso ya debe de estar en tu corazón. Entonces proponte cada día buscar del Señor. Que Dios te bendiga y nos estamos despidiendo. Si alguien igual necesita una oración, pueden escribir también ahí en el Face y les vamos a estar contestando y vamos a estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Aleluya. Gloria a Dios.